y escucho tu voz y derramo así mi alma. Y escucho tu voz y no existen más palabras. Y escucho tu voz. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Quiero saludarles en el nombre de Jesús. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da una vez más de poder estar en un servicio. Amén. Cada que tenemos la oportunidad de estar en un servicio es la misericordia de nuestro Dios con nosotros y el poder meditar en la palabra del Señor, cuanto más. Amén. El poder recibir la palabra del Señor, eso se lo debemos a sus misericordias. Amén. Entonces vamos a mirar, vamos a tomar la Biblia en nuestras manos y vamos a la Biblia, el dispositivo, lo que tenga, que contenga la Biblia, y vamos a mirar Romanos el capítulo 5, amén. Romanos el capítulo 5. Vamos a leer del verso 3 hasta el verso 5. Vamos a leer 3 versículos en el nombre de Jesús. Quiero saludar a todos los hermanos de Álvarez. Un abrazo para todos mis hermanos, mis hermanas, para las ancianas, los ancianos, los niños, los jóvenes. Bueno, para todos en el nombre de Jesús, un abrazo. También los hermanos que están participando de este servicio, que están en la transmisión de diferentes lugares, les saludamos en el nombre de Jesús y nos da mucha alegría que todos juntos adoremos a nuestro Dios. Vamos a mirar Romanos el capítulo 5, el verso 3, amén. Leamos en el nombre de Jesús. Dice así en el nombre de Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos capítulo 5, el verso 3, 4 y 5. Amén. Romanos capítulo 5, vamos a volverlo a leer. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. El Señor ha regalado un tema a mi vida y quiero compartirlo con ustedes, y es una pregunta, me he estado preguntando: ¿es necesaria la adversidad en nuestras vidas? Eso quiero que meditemos y vamos a decirle a nuestro Dios, antes de entrar en materia, que el Señor nos muestre por qué permite en nuestras vidas la adversidad. Amén. Así que cierre sus ojos y vamos a decirle: Señor, háblame a mí. Señor Jesús, Padre Celestial, esta palabra, Señor, es viva y es eficaz. En el nombre de Jesús te ruego que hables a mi vida, Señor. Permítame comprender lo que tú tienes para mí, Padre Santo. En el nombre de Jesús te ruego por cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Háblanos, Señor, y gracias por esta palabra que acabamos de leer. Por favor, Señor, seas tú, oh Dios mío, dándonos, Señor, este alimento que necesitamos en esta tarde, tanto a los hermanos como a los amigos, para ser libres a través de tu palabra. Toda la honra y la gloria son tuyas, Señor. Oh Dios mío, esta revelación, Señor, viene de parte tuya. Te ruego, Señor, que todo lo que sea aquí hablado sea de edificación para mi vida y para mis hermanos y para los amigos que escuchan. Toda la gloria es para ti, únicamente para ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos entonces a preguntarnos si es necesaria las adversidades. Quiero que miremos que cuando los discípulos inician
el mandato divino que el Señor les hace de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Y ellos comienzan el mandato divino, no les es fácil. Hay persecución. Por lo tanto, comienzan las adversidades. Quiero que partamos acerca de los discípulos porque sabemos que lo que el Señor Jesús vivió fue puras adversidades. Pero bueno, algunos pueden decir, es que Él es el Cristo. Jesús es Dios, así que Él vino a ello. Pero yo quiero que lo miremos como cristianos, como nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué es necesaria la adversidad? Y entonces el escritor dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que hay una gracia y una gloria que es solamente de Él. Cuando el Señor quiere glorificarse en nuestra vida, debe enseñarnos. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a darnos las glorias a nosotros. De hecho, vemos muchos líderes durante todo el tiempo, de ahí las guerras, porque se levanta un líder y quiere que todo el honor y llevarse todos los atributos a aquel líder, pero luego se levanta otro y dice, no, yo voy a ser más fuerte, y vemos cómo las guerras han estado todo el tiempo. Y entonces no solamente se ve que hay guerras, sino que también hay una cantidad de procesos en medio de la guerra y circunstancias muy difíciles. Pero eso es allá. Ahora traigámoslo a nuestro contexto y miremos por qué el Señor permite que en medio de tanta dificultad los discípulos anuncien el evangelio. Viene a mi mente ahora cuando uno de ellos le pregunta, Señor, ¿quién es el mayor? Señor, ¿quién es el mayor entre nosotros? Y de pronto Él toma a un niño y les da el ejemplo y les dice, ¿alguien quiere ser el mayor? Miren, si sois como niños. Así que debemos darnos cuenta que con el Señor no se trata de quién es el mayor, no se trata de quién es el más importante, sino que el Señor quiere que nosotros comprendamos que Él es el mayor, que a Él es la gloria, que Él merece todo, y que nosotros aquí lo único que somos es colaboradores, pero por ende tenemos algo, y es que el Señor nos da también bienestar, nos da aún, podemos decir, además de ese bienestar, nos da bendiciones en abundancia. De hecho, podemos decir que nos da aún honra sin merecerla. Así que el Señor ha hecho algo glorioso, pero entonces dice, y no solo esto, no solamente la gloria permitida que el Señor ha dejado ver, sino que dice que también es necesario que tengamos tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando estamos en situaciones difíciles, comienza nuestra humanidad a bajarse. De lo contrario, somos altivos. No logramos tener una medida porque nuestro ego nos lleva. Entonces, siendo así, el Señor conoce nuestra condición y dice, es necesario que tengan tribulaciones, porque aquellas tribulaciones les va a enseñar primero a ser pacientes, a que tengan la capacidad de esperar en Él, o sea, en el Señor, a que tengamos la capacidad nosotros de reconocer que por nosotros mismos no podemos. Así que entonces quiero que miremos que hay adversidades muy fuertes. He tenido en cuenta algunas. Cuando hay adversidades como la pérdida de un ser querido, aquí es donde tenemos que tener en cuenta que la decisión la tomamos nosotros. ¿Por qué?
Porque el Señor ha permitido que nosotros seamos los que tomamos la decisión de acercarnos a Él por nuestra propia dependencia. Pero algunos, cuando tienen pérdidas de seres queridos, se han alejado del Señor, han tomado la decisión de alejarse porque les ha parecido que esa adversidad ha sido muy difícil y por ende no pueden pasar más allá. Algunos con la pérdida de la esposa no han vuelto a culto. Otros con la pérdida de su hijo, hablando de la muerte. Algunos consideran, no, Dios es injusto, ¿por qué me quitó mi hijo? ¿O por qué me quitó mi hija? ¿O por qué mi esposo? ¿O por qué mi mamá? ¿O por qué mi papá? Alguien me decía, hermana, es que se murió mi madre justo el día en que yo cumplo años. ¿Por qué el Señor me castiga de esa manera? Entonces vemos como si el Señor fuera un severo castigador y no nos damos cuenta que en este mundo es natural, por naturaleza hay adversidad. Por naturaleza la muerte está establecida para los hombres. Pero ¿de qué manera reaccionamos nosotros? Esa es la decisión más importante. Hay también que darnos cuenta que la pérdida de la economía nos puede llevar a tener una adversidad tremenda donde unos se acercan a Dios y otros se alejan. No solamente la pérdida de la economía, sino también cuando hay traición entre pareja, cuando hay infidelidad, entonces dicen, eso no lo soporto. Yo podré aguantar que la economía me baje, pero que perder el amor de mi esposo o de mi esposa, eso no lo aguanto. Otros dicen, pero ¿por qué yo tengo que pasar una enfermedad terminal? ¿Por qué tengo que padecer con este cáncer? ¿Por qué con este SIDA? ¿Por qué con esta tuberculosis? ¿Qué sé yo? Llámese como se llame. Pero hay una cantidad de circunstancias que nos llevan a tener una adversidad tremenda. Pero entonces es allí cuando nosotros tenemos que tener en cuenta dónde estamos y por qué hemos tomado la decisión de amar a Dios. Porque cuando usted y yo tomamos la decisión de amar a Dios, hermanos, se lo demostramos en todo tiempo. Humanamente podrá ser muy difícil y no podremos quizás en nuestra capacidad humana lograr respondernos muchas preguntas. Pero lo que sí podemos ver a través de la palabra de Dios es que la Biblia dice que la paciencia produce, dice, la tribulación produce la paciencia y la paciencia la prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Así que no hay quien haya pasado tremendas dificultades que no tenga una esperanza con Dios. Pero si nos alejamos de Dios, allí no hay esperanza. Pero si estamos con el Señor, hay una esperanza viva para nosotros. Entonces es el enemigo que no quiere que podamos comprender que porque en el momento en que estamos totalmente angustiados. Viene la ansiedad, viene el desespero, me siento solo y entonces me siento sola, me siento defraudado. ¿Por qué oro y no siento a Dios? Y como que nos limitamos a que la relación con el Señor fuera de un sentimiento, fuera de sencillamente emociones. Entonces si yo me arrodillo y siento a Dios, es que Dios está conmigo. Pero si yo me arrodillo y no siento nada especial, ni siquiera puedo orar, llorar, entonces ¿qué pasó con Dios? No. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Aunque lo sintamos o no lo sintamos, Él está allí. Porque Él no depende de nuestras emociones. Él no depende de cómo nosotros nos sintamos. Así que Dios ha prometido estar con nosotros. Quiero que miremos
Primera de Pedro, el capítulo 1. Vamos a mirar en Primera de Pedro, el capítulo 1, del verso 6 y 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que es el Señor quien permite las pruebas. Y es ahí donde el ser humano dice, pero si Dios lo permitió, ¿por qué lo permite? Porque no queremos mirar cuando termina el proceso. No queremos ver lo que pasa más allá. No queremos darnos cuenta para dónde nos lleva Dios o qué está haciendo Dios con nosotros. Como que no reaccionamos que usted y yo fuimos creados por Dios con un propósito. Y el propósito no es venir a comer, a beber, a disfrutar. No es solamente de tener amigos, sino que el propósito es darle la gloria a nuestro Dios con nuestra vida. Así que he visto gente que ha muerto muy joven, pero se han ido con el Señor, la ganaron. El propósito de Dios fue darles vida en un tiempo y luego se los llevó. Gloria a Dios. Pero para nosotros es muy duro asimilarlo. Cuando yo tuve la pérdida de mi bebé, iba a completar 4 meses. Y yo recuerdo que en la sala donde yo estaba teniendo mi bebé o abortándolo, yo recuerdo que había otra que gritaba porque estaba dando a luz, pero ella gritaba diciendo, no quiero este hijo. Yo tengo muchos y no lo puedo alimentar. Yo no quiero este bebé, no es deseado. Si alguno de ustedes le decía a los médicos que estaban allí, a las enfermeras, lo pueden tener o regalar, yo no lo quiero. Y yo lloraba y decía, Señor, ¿por qué permite que yo escuche que ella no quiere su bebé cuando yo estoy deseando un bebé y el mío se murió y tengo que darlo a luz muerto? Y resulta que el de ella... Pero en medio de la circunstancia, yo recuerdo que empecé, porque estuve hospitalizada muchos días, y cuando tuve aliento, después de que me hicieron el legrado, recuerdo que varios días hospitalizada, yo leía Job y comprendía que el Señor me hablaba a través de la vida de Job. Porque el Señor lo que quería darle a entender a Satanás era que tenía a Job en adversidad, en una situación muy dura, porque sus hijos se murieron, porque su economía se cayó. Pero de ahí el Señor tenía un plan. Usted me va a decir, bueno, quizás Job volvió a tener hijos y yo. O quizás Job, Dios le volvió la economía y yo. Hermanos, no todos somos Job, porque Job es uno solo. Pero la referencia de Job es que el Señor nunca permite que le suceda algo a sus hijos para mal, porque lo único que Él anhela con sus hijos es el bien, y lo que Él ha creado en nosotros, lo que más le importa es el alma. Lo que a Él le interesa es la relación que nosotros tengamos con Él, porque el alma le pertenece, nuestra vida le pertenece a Él. Y aunque en nuestro cuerpo, nuestros sentimientos podamos padecer aquí en esta tierra, hay un alma que va a vivir con Él por la eternidad. A Él sea la gloria. Y aunque aquí Satanás haya querido destruirnos y nos haya golpeado, y quizás usted diga, yo siento que no aguanto, yo siento que esto es muy terrible. Claro que sí, hay circunstancias que tenemos que decir que son muy duras. Hay situaciones que nos llevan a pensar y a decir, Señor, pero con todo y ello vemos que Job adoró al Señor. Rasgó sus vestiduras, dice la palabra del Señor.
se vistió de cilicio y adoró. Esa actitud nos da una enseñanza que nosotros debemos adorar en todo tiempo a nuestro Dios. En momentos en que no tenemos quizás muchos alimentos, aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya fruto, pero con todo usted y yo vamos a adorar a nuestro Dios, porque no nos limitamos a llenar el vientre, no nos limitamos a que sea solamente este cuerpo el que debemos alimentarlo y cuidarlo, sino que hay un alma que necesita de Dios. Amén. Entonces la adversidad permite en nosotros una cantidad de bienestar. Usted me va a decir, ¿de bienestar? Sí, de bienestar. Cuando usted y yo tomamos la decisión de acercarnos a Dios en la adversidad, allí encontramos las experiencias más agradables. Allí encontramos una relación maravillosa entre Dios y yo. En la adversidad, cuando usted dice, yo he intentado luchar por un objetivo y a otros se les da y a mí no, como si Dios le respondiera a otros y a mí no. Pero cuando usted persevera, déjeme decirle que usted, cuando el Señor le permita y cuando a mí el Señor me permita obtener la respuesta a ese objetivo, vamos a tener un corazón agradecido con nuestro Dios. Recuerdo en una ocasión un hermano que decía, hermana, ¿por qué yo no recibo el Espíritu Santo? ¿Por qué yo no hablo en nuevas lenguas? Así lo decía él. Decía, es como si el Señor preparara una torta y sacara pedazos y le diera a otros y a mí no. Y cuando habían momentos de adoración al Señor y unos hablaban en lenguas, otros por allá, él se salía y se salía muy triste. Pero un día comprendió que no era como él estaba pensando. Hermanos, ¿por qué? Porque pudo entender que hay gente que llega a la iglesia y de una manera efusiva adoran al Señor y pueden sentir y hablan en lenguas, pero qué triste que no valoran lo que Dios les ha entregado o no valoramos. Y muy rápido, lamentablemente, contristamos lo que Dios nos da. Se nos olvida el valor que tiene lo que hemos recibido. Pero hay gente que ha luchado no solamente por aquello, sino quizás por un puesto o por un deseo de servir al Señor en algo. El deseo de predicar, el deseo de tener un cargo en la iglesia, qué sé yo, tú lo sabes. Y de pronto, entonces ves cómo otros pasan y lo logran. Y usted ahí, y usted dice, pero ¿en qué momento? ¿Por qué ellos tan rápido? Pero déjeme decirle que siga firme, esperando en el Señor, porque los que esperan en el Señor tienen fuerzas, y aquellos que tienen fuerzas, el Señor les da un premio maravilloso, y es que puedan aprender a valorar cuando Dios les da. Cuando Dios les entrega, valoran. Se valora lo que se ha obtenido porque ha sido un esfuerzo. Amén. Entonces también vamos a mirar que el Señor en la adversidad permite que nos examinemos y nos encontremos con muchas aptitudes que no son las mejores. En la adversidad valoramos al prójimo. En esta situación de cuarentena, de pronto en una ocasión me quedé mirando a los que recogían la basura y venía uno y me hizo firmar y me quedé meditando. Ahora se le está dando aplausos
a los doctores, a los médicos. Se le está dando aplausos a aquellos que están salvando vidas. Pero déjeme decirle algo. Si aquellas personas honradas que trabajan recogiendo la basura de cada apartamento, de cada casa, no hicieran ese trabajo de sacarla a las afueras de la ciudad, estaríamos todos enfermos porque las basuras nos enferman. Así que hay unos que tienen grados y títulos y se les da aplausos. Hay otros que no les damos aplausos, pero hacen un trabajo muy especial. Cuando estamos en adversidad, valoramos al que creemos que es insignificante ante nuestros ojos, pero para Dios no es insignificante. Cuando estamos en adversidad, valoramos a aquellos que realmente nos dan la mano, nos han dado un consejo. En la adversidad nos damos cuenta que tenemos aptitudes que tenemos que mejorar. En la adversidad volvemos el corazón a Dios de una manera contrita. En la adversidad nuestro corazón es más sensible. ¿Qué no decir cuando tenemos circunstancias en pareja? Yo creo que los que tenemos esposos, esposa, usted sabe que cuando hay una circunstancia difícil y no nos sentimos bien, por allá buscamos un rincón para ir a orar. Y allá sentimos que el Señor nos da fuerzas y por eso llevamos más de 20 años, los que llevamos años de casados, porque es el Señor el que nos ha enseñado que la adversidad nos sirve para que nosotros bajemos la cabeza y aprendamos a pedir perdón. En la adversidad aprendemos, nos sale el perdón porque el Señor nos lo ha entregado. Cuando no tenemos adversidad, queremos tener la frente levantada para pelear. De hecho, mientras el ego y el orgullo nos domine, no hemos valorado la adversidad. Dios permite. Yo me preguntaba por qué las situaciones de que un jefe humille a un empleado. ¿Por qué que un esposo se porte mal con una esposa o una esposa con el esposo? ¿O por qué entre los hijos? ¿Saben algo? ¿Por qué a veces en la misma iglesia los unos con los otros o el pastor o la esposa o viceversa? ¿Por qué a veces reaccionamos de una manera incorrecta? Que el Señor nos ayude a mejorar, pero hemos fallado. Pero cuando estamos en la adversidad, reconocemos que así no es. Y tenemos que decirle al Señor, perdóname. Y tenemos que pedir perdón porque entendemos que a todos nos hace falta sabiduría y tenemos que pedirle a Dios que a todos nos hace falta prudencia, porque no hay nadie que diga, aquí yo ya lo logré todo. Así que los discípulos entre ellos tenían también situaciones. La discusión de Pablo y Bernabé. Y vemos unas situaciones que uno dice, pero en la Biblia también. Claro que sí, porque eran seres humanos. Tenían adversidades. Pero luego el Señor les llevó a que aprendieran a soportarse los unos a los otros. A que sacaran lo mejor de la adversidad, a que sacaran lo mejor de la situación difícil. Y qué hermoso es entender que el Señor los ayudó y los sacó adelante y pudieron sobresalir. Así que la adversidad la podemos ver desde desde otro ángulo o con otra cosmovisión. Hermanos, necesitamos que el Señor nos ayude a mirar la adversidad de una manera diferente.
No miremos esta pandemia, no miremos esto, es que la economía, es que ahora no podemos ir al culto, esto está terrible, ahora sí esto se puso peor. No, si el Señor nos tiene con vida, si el Señor todavía está aquí con nosotros, seguirá estando, entonces démosle la gloria a Él. Hermanos, cambiemos la manera de hablar, de quejarnos. En todo momento nos quejamos y nos quejamos. ¿Por qué no más bien darle gracias a Dios? Porque la adversidad, los momentos difíciles y aún esta cuarentena, aún encerrados, ¿qué no decir que usted me diga, hermana, pero si he tenido problemas? Pero si los problemas nos han ayudado a ver que tenemos errores y el Señor nos está ayudando a corregir los errores, ¿no es para darle la gloria a Dios? Amén. Así que en el Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Pero porque nos llamó con un propósito. Amigo que me escucha, no hable más descomedidamente. No piense que su vida es un fracaso y que el fracaso es lo peor. Porque en lo que usted está teniendo fracasos, levántate en el nombre de Jesús y dase cuenta que de ahí, de ese fracaso, aprendió algo, le quedó una experiencia para luego ser mejor. Amén. Vamos a mirar también, quiero que miremos en el libro de los Hechos. Estaba mirando la gran tempestad en el mar. Una adversidad tremenda que tuvo que soportar el apóstol Pablo. Y soplando, verso 17 del capítulo 27 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. No queremos saber de huracanes, pero llegan huracanes a nuestra vida. Situaciones terribles, pero vamos a ir haciendo el paralelo con la ayuda de Dios. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a borde usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. ¿No nos hemos sentido a veces como a la deriva? Yo no sé si usted en este momento el Señor le está hablando porque usted ha tenido tanto temor que se siente a la deriva. Que siente que, y ahora, ¿cómo voy a pagar el arriendo? Y lo hemos dicho. Pero hermanos, aunque lo digamos, vamos a confiar en el corazón que algo va a hacer nuestro Dios. Aunque nos veamos a la deriva, aunque pensemos en que como que ya la nave se chocó. Mire lo que dice la Biblia. Una vez subido, vamos a mirar el verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Yo no sé si usted tiene una enfermedad y le dijeron que esa enfermedad es mortal, que es terminal, y usted ya está perdiendo las esperanzas de vivir. Yo no sé si hay alguien que tiene problemas con su pareja y siente que ya todo está a punto de morir. Pero déjeme decirle que mientras usted tenga la vida y la esperanza del Señor, todavía hay algo glorioso, amén, que el Señor hará. Entonces Pablo
como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Me parece como cuando tomamos decisiones que no son las más acertadas. Pero en medio de que hayamos tomado decisiones incorrectas, vamos a ver qué es lo que el Señor hace. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Miren, hermanos, quizás el dinero es muy necesario. Quizás el anhelar bienes sea algo muy agradable. Pero yo le invito a que usted le entregue el amor que sientes por el dinero, por una posesión, o aún por su pareja, o aún por su hijo rebelde, o por sus hijos, que usted siente que su hogar es un desastre. Porque déjeme decirle que cuando creemos que ya no podemos y le decimos al Señor: tome mi vida, está en tus manos. Eso es aprender a depender de nuestro Dios. Eso es realmente reconocer que nosotros no podemos mucho con nuestras propias fuerzas, pero hay uno que es verdadero y veraz. Hay uno que realmente es el Todopoderoso. Entonces la Biblia nos dice, sigamos con el relato, porque esta noche, dice el apóstol, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Yo creo que aquí está el Señor con nosotros, en medio de todas las dificultades, en medio de los problemas que pasamos, en medio de que a ratos no nos hallamos, en medio de todo lo que estamos viviendo. Hay un Dios que vive y su palabra permanece para siempre. Amén. Diciendo: Pablo, no temas. Yo no sé si usted puede creer que el Señor nos está diciendo por nombre: no temas. Es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Había un propósito para Pablo, y déjeme decirle que hay un propósito para tu vida y para la mía. Si estamos con vida hay un propósito, pero el propósito no es solamente trabajar por dinero. El propósito no es solamente trabajar por vestir hermoso. El propósito no es solamente trabajar por tener casas y bienes o tener carro. El propósito no es solo ello, aunque si Dios no lo da, gloria a Dios. Pero el propósito no es ello. El propósito es anunciar la buena nueva de salvación primero a los nuestros. Yo recuerdo que cuando terminé la maestría, todos contentos: maestros, ay, qué bueno, magíster. Pero en una ocasión orando, yo le decía: Señor, para muchos el título es orgullo, es creernos las que sabemos mucho, pero sabe que los títulos envanecen. Y tenía yo que reconocer y decirle: Señor, un título de magíster, pero considero que me falta mucho para ser una maestra del bien en mi casa. Hermanos, honores aquí en esta tierra serán muy gratos para aplausos y un momento quizás de sentirse bien personal. Pero ¿qué con nuestros hijos? ¿Qué con su pareja? Si lo que necesitamos es ser maestros de esta palabra y vivirla, es poder dejar un legado que cuando partamos con nuestro Dios, nuestros hijos amen lo que nosotros amamos, que es nuestro Dios.
que nuestros hijos, o quizás usted dice no tengo hijos, pero tiene gente que te rodea, tienes familia. Y si no tienes familia, tienes a alguien que te rodea, tienes vecinos, y necesitamos demostrar que lo más importante es nuestro Dios. Así que, hermanos, ¿cuánto nos falta para entender que la vanagloria de este mundo es tan pasajera y efímera? Pero que lo más valioso es echar mano de esta palabra viva y transmitirla a alguien, cuanto más a nuestros seres queridos. Entonces, Pablo tenía un propósito, el Señor con Pablo, y era que fuera y anunciara el evangelio, diera testimonio. Si creía César o no creía, pero tenía que anunciarlo. Otros iban a creer. Qué bueno que nuestra familia crea, porque usted y yo hablamos y amamos a nuestro Dios. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Era un personaje, el apóstol, que le creía en medio de que todavía no veía. Estaba en la adversidad y lo creía. Yo no sé si usted puede creer que va a poder con su carácter, porque una cosa en la adversidad le pertenece a Dios trabajar y otra a mí. Así que el Señor hará lo imposible, pero usted y yo tenemos que hacer humanamente lo que nos corresponde. Usted y yo tenemos que bajar la cabeza, y por eso a veces hay personas que uno dice, pero ¿por qué? Si es que es mi superior, pero ¿por qué si es un pastor? Pero ¿por qué si es mi mamá? Pero ¿por qué si es mi papá? Pero ¿por qué si es mi hermano y es un diácono? ¿Y por qué se porta así conmigo? Pues resulta que el Señor está permitiendo que aprendamos a ser humildes. Y cuando aprendamos a orar por aquella persona que nos ha lastimado, que nos ha herido con amor, lo hemos logrado. Hemos logrado pasar lo que el Señor quería que aprendiéramos. En la adversidad hay una enseñanza, en la adversidad hay un logro. Amén. Así que en esta adversidad el apóstol logró creerle al Señor. Amén. Por tanto, la Biblia manda a que nosotros podamos creer sin ver. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Mire lo que sucedió. Verso 26. Con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospechamos que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallamos 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallamos 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Esto estaba terrible. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día, 14 días que veláis y permanecéis en ayuda sin comer nada. Estaban vigilando, no podían dormir del miedo, de la angustia, y no tenían que comer porque todo lo habían tirado al mar. Por tanto ruego, pero acá dice,
algo tenían, porque dice, por tanto ruego que coméis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de ellos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 266. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, y echando el trigo al mar, sí tiraron comida al mar, pero les quedó la provisión de ellos. Hermanos, quizás hay cosas que las vamos a perder, pero el Señor nos dará nuestra provisión, porque no nos dejará morir. Amén. Pero lo que sí sé es que de esto aprenderemos lo que el Señor quiere que aprendamos. Así que yo quiero orar por alguien y orar por mi propia vida, para que el Señor nos ayude a aprender lo que debemos aprender de estas adversidades que estamos teniendo. Llámese como se llame. Si su adversidad es sentimental, que el Señor Jesús le enseñe y te saque adelante. Si tu adversidad es económica, vas a aprender también, y el Señor hará de ti maravillas. Y si tu adversidad es espiritual, con toda seguridad que iremos a puerto seguro. Amén. Vamos a orar. Si alguien necesita que oremos por usted, escríbanos. Y vamos a seguir orando los unos por los otros. Hermanos, oren por nosotros y nosotros vamos a orar por ustedes. Necesitamos unirnos. Que de esta adversidad aprendamos a amar a nuestro Dios y amarnos los unos a los otros. Que de esta adversidad podamos aprender a ver lo mejor de aquellas personas que nos rodean. Y déjenme decirle un poquito, y para mí también, que el Señor en esta adversidad nos enseñe a orar por amor por aquellos que Dios ha permitido que nos maltraten, que nos hagan sentir mal, que critiquen, que la situación haya sido terrible, pero que nosotros les amemos con un corazón genuino. Que el Señor nos enseñe a perdonar de verdad, sin tener que estar recordando el pasado, sino que vayamos al frente, porque hay un propósito con tu vida y con mi vida. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Baja tu rostro y oremos con todo a nuestro Dios. La honra y la gloria es para Él, y que nuestra vida cada día vaya siendo mejor. Amén. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, oh Dios mío, te presento mi vida. Oh Señor, enséñame a sacar lo mejor de las adversidades. Y también te ruego, Señor, por mis hermanos, ayúdanos. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos, Padre Celestial. Oh Dios mío, ayúdanos para que podamos, mi Dios, aprender en la adversidad, en los momentos difíciles en casa. Oh Dios mío, que podamos aprender en los momentos difíciles en el trabajo, que podamos aprender en los momentos difíciles que tengamos. Yo te pido por mi hermana que está orando, yo te pido por mi hermano que está orando, pero un amigo que también te está pidiendo ayuda. Oh Dios Todopoderoso, ayúdalo en el nombre de Jesús. Ayúdanos a todos. Oh Padre Celestial, en tu nombre, Padre Santo, la honra, la gloria para ti toda, Señor, toda la gloria para ti. Gracias, mi Dios. Amén y amén.